Estás frente a un portal donde el silencio guarda historias prohibidas. Si sientes el llamado, suscríbete. Apóyanos con tu like y dime en los comentarios desde qué lugar observas. Después de esto, nada será como antes. Iniciemos. Durante mucho tiempo pensé que las historias de fantasmas eran puras tonterías, cosas que inventaba la gente para asustar a los niños o para vender libros baratos. Yo era de esas personas que se burlaban cuando alguien decía haber visto algo extraño. Creía firmemente que todo tenía una explicación lógica, que la ciencia podía resolver cualquier misterio. Pero hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la razón, cosas que te cambian para siempre. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 35 años y trabajo como técnico en refrigeración. Soy una persona normal, con una vida normal, pero lo que les voy a contar cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Era el mes de octubre del año pasado cuando mi tío Ernesto me pidió que lo acompañara al cementerio de San Miguel. Este lugar está en las afueras de la ciudad, rodeado de cerros y árboles viejos que parecen estar siempre secos, sin importar la época del año. Mi tío trabajaba como cuidador nocturno del cementerio desde hacía más de 20 años. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero esa tarde estaba muy nervioso. Sus manos temblaban cuando encendía los cigarrillos y no podía quedarse quieto en ningún lugar. «Roberto», me dijo con voz temblorosa, «necesito que me hagas un favor muy grande. Han estado pasando cosas muy raras en el cementerio y ya no puedo estar solo ahí durante las noches». Le pregunté qué tipo de cosas raras, pero él solo movía la cabeza y me decía que era mejor que lo viera con mis propios ojos. «Si te lo cuento, vas a pensar que me estoy volviendo loco», me dijo. «Pero si vienes conmigo, vas a entender por qué necesito ayuda». La verdad es que mi tío nunca me había pedido nada y se veía realmente asustado. Además, el trabajo extra me vendría bien para completar los gastos del mes. Así que acepté acompañarlo esa misma noche. Llegamos al cementerio a las 8 de la noche. El lugar estaba más silencioso de lo normal. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los perros que siempre ladran en las colonias cercanas. Las lápidas se veían diferentes bajo la luz de la luna, como si fueran dientes blancos saliendo de la tierra negra. Mi tío me llevó hasta la casita pequeña donde guardaba sus cosas. Era un cuarto muy sencillo, con una mesa, 2 sillas, una estufa pequeña y una cama angosta donde a veces se quedaba a dormir cuando el trabajo se ponía muy pesado. «Mira, Roberto», me dijo mientras preparaba café, «lo que te voy a contar va a sonar muy loco, pero necesito que me creas. Hace como 2 meses empezaron a pasar cosas que no tienen explicación». Me senté en una de las sillas y esperé a que me contara. Afuera el viento movía las ramas de los árboles y hacía un ruido como de susurros. «Al principio eran solo ruidos», siguió mi tío. «Pasos que se escuchaban entre las tumbas, pero cuando salía a ver, no había nadie. Pensé que serían gatos o perros callejeros. Después empecé a ver luces que se movían por el cementerio, luces azules, muy pálidas que flotaban entre las cruces. Cuando trataba de seguirlas, siempre desaparecían». Mi tío tomó un trago de café y siguió hablando con voz cada vez más baja. «Pero lo peor empezó hace 3 semanas. Una noche estaba aquí adentro leyendo el periódico, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Pensé que sería alguien de la familia de algún difunto que se le había olvidado algo. Cuando abrí la puerta no había nadie, pero en el suelo estaba una rosa blanca muy fresca como si la acabaran de cortar. Al día siguiente encontré la misma rosa sobre la tumba de una señora que se llama Elena Ramírez. Murió hace como 50 años, según lo que dice en su lápida. El viento afuera se estaba haciendo más fuerte y empezaba a silbar entre las ramas. Eso no es lo peor, Roberto. Lo peor es que desde esa noche Elena Ramírez camina por el cementerio». Cuando mi tío dijo esto, sentí como si una corriente fría me hubiera pasado por todo el cuerpo. «¿Cómo que camina?», le pregunté tratando de sonar tranquilo. «La he visto 3 veces. Siempre aparece cerca de las 11 de la noche. Es una mujer joven con un vestido blanco muy largo. Camina muy despacio entre las tumbas como si estuviera buscando algo. La primera vez que la vi pensé que era alguien que se había perdido. Salí para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué, ella volteó a verme y... Mi tío se quedó callado por un momento largo,
como si no supiera cómo seguir. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Sus ojos, Roberto. Sus ojos no eran normales. Eran completamente blancos, sin pupilas ni nada. Y cuando me vio, sonrió de una manera que me heló la sangre. Después de eso, ella siguió caminando como si yo no estuviera ahí. Se dirigió hacia su tumba y simplemente desapareció. En ese momento escuchamos un ruido afuera, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Los dos nos quedamos muy quietos escuchando. Son las 10:30, susurró mi tío viendo su reloj. Ya casi es hora. Salimos de la casita muy despacio, tratando de no hacer ruido. Mi tío llevaba una linterna pequeña, pero la mantenía apagada. La luna estaba casi llena esa noche, así que podíamos ver bastante bien entre las tumbas. El cementerio de San Miguel es muy grande. Tiene como 200 tumbas repartidas en varias secciones. Algunas son muy antiguas, con cruces de hierro que ya están oxidadas y lápidas con letras que ya no se pueden leer bien. Otras son más nuevas, con flores de plástico y fotografías de los difuntos. Caminamos hacia la parte más vieja del cementerio, donde están las tumbas de la gente que murió hace muchos años. El pasto estaba húmedo por el rocío, y nuestros zapatos hacían un ruido suave al caminar. De repente mi tío se detuvo y me agarró del brazo. «Allá», me susurró señalando hacia una fila de tumbas que estaban como a 50 metros de nosotros. Al principio no vi nada extraño, solo las sombras de las cruces y las flores. Pero después de unos segundos empecé a notar algo diferente. Había una luz muy tenue, casi azul, que se movía muy despacio entre las tumbas. No era como la luz de una linterna o de un teléfono. Era más bien como cuando ves los rayos del sol que entran por las nubes, pero mucho más pálida. «¿La ves?», me preguntó mi tío con voz temblorosa. Yo solo pude asentir con la cabeza porque se me había secado la garganta. La luz se movía de una tumba a otra, como si estuviera buscando algo específico. A veces se detenía por unos segundos sobre una lápida, y después seguía su camino. «Vamos a acercarnos más», me dijo mi tío, pero yo no quería moverme de donde estaba. «Tranquilo», me susurró. «Ella no nos va a hacer daño, solo no la mires directo a los ojos cuando aparezca». Empezamos a caminar hacia donde estaba la luz, escondiéndonos detrás de las tumbas más grandes. Mientras nos acercábamos, el aire se puso más frío, y empecé a escuchar algo que sonaba como una canción muy bajita. Era una voz de mujer que cantaba una melodía muy triste, pero no podía entender las palabras. La canción me daba una sensación muy extraña, como de nostalgia por algo que nunca había vivido. Cuando estuvimos como a 20 metros de la luz, mi tío me hizo una seña para que nos detuviéramos. Nos agachamos detrás de una tumba grande que tenía la forma de una casa pequeñita. Desde ahí podíamos ver todo perfectamente. La luz estaba flotando sobre una tumba que tenía una cruz de mármol blanco. En la base de la cruz había letras doradas que decían: Elena Ramírez de Santos, 1930-1952. Descansa en paz. La tumba estaba cubierta de rosas blancas muy frescas, como si alguien las hubiera puesto ahí hace pocas horas. De repente, la luz empezó a cambiar de forma. Primero se hizo más grande, después empezó a tomar la silueta de una persona. Lo que vi después me va a acompañar hasta el día que me muera. La luz se convirtió en una mujer joven, como de 20 años. Tenía el pelo negro muy largo que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco que parecía de novia, con encajes y bordados muy delicados. Pero lo más impresionante era su rostro. Era muy hermoso, pero tenía una palidez que no era natural. Su piel parecía de porcelana, tan blanca que casi brillaba bajo la luz de la luna. Elena, porque estaba seguro de que era ella, se quedó parada junto a su tumba por unos minutos. Movía los labios como si estuviera hablando con alguien, pero nosotros no podíamos escuchar lo que decía. Después empezó a caminar muy despacio entre las otras tumbas. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba como a 5 centímetros de altura, y el vestido se movía como si hubiera una brisa suave, aunque el aire estaba completamente quieto. Mientras caminaba, seguía cantando esa canción tan triste. Ahora que estaba más cerca, pude escuchar algunas palabras. Cantaba algo sobre esperar a alguien que nunca regresó, sobre promesas que se rompieron. Elena se dirigió hacia la parte del cementerio donde están las tumbas más nuevas. Mi tío y yo la seguimos, manteniéndonos siempre a una distancia segura. Ella se detuvo frente a varias tumbas, como si estuviera leyendo los nombres en las lápidas. En cada tumba donde se paraba, dejaba caer una rosa blanca. Las flores aparecían de la nada en sus manos,
y después la soltaba con mucha delicadeza. Cuando llegamos a la tumba de un hombre que había muerto hace como 10 años, Elena se detuvo por más tiempo. Se arrodilló frente a la lápida y puso las 2 manos sobre la tierra. En ese momento escuchamos su voz más clara. «¿Por qué no viniste?», decía una y otra vez. «Me dijiste que vendrías por mí. Esperé tanto tiempo. Esperé hasta que ya no pude más». Su voz era muy dulce, pero había algo en ella que daba mucho miedo. Era como si estuviera hablando desde muy lejos, desde un lugar muy frío y oscuro. De repente Elena levantó la cabeza y miró exactamente hacia donde estábamos escondidos. Mi tío me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. «No la mires a los ojos», me susurró desesperado. «Hagas lo que hagas, no la mires a los ojos». Pero ya era demasiado tarde. Elena estaba caminando hacia nosotros y aunque traté de apartar la mirada no pude. Sus ojos eran exactamente como había dicho mi tío. Completamente blancos, sin pupilas, como 2 esferas de leche. Pero lo peor no eran sus ojos. Lo peor era la sonrisa. Una sonrisa que ocupaba toda su cara. Demasiado grande para ser natural. Una sonrisa que me decía que sabía algo terrible que yo no sabía. Cuando estuvo a solo 3 metros de nosotros, se detuvo. «Hola, Roberto», me dijo con esa voz que parecía venir de otro mundo. Mi sangre se congeló cuando escuché mi nombre salir de sus labios. ¿Cómo era posible que supiera quién era yo? Mi tío estaba temblando a mi lado, pero no se atrevía a moverse. Elena siguió sonriendo con esa sonrisa horrible, mientras me miraba fijamente. «Te has estado esperando, Roberto», me dijo con voz muy suave. «Sabía que vendrías esta noche. Tu tío me habló mucho de ti durante todos estos meses. Me dijo que eras una buena persona, que podías ayudarme». Miré a mi tío con confusión, pero él tenía los ojos cerrados y movía los labios como si estuviera rezando. «¿Ayudarla con qué?», logré preguntarle, aunque mi voz salió como un susurro ronco. Elena se acercó un paso más y ahora podía ver su cara con más detalle. Su piel no solo era pálida, sino que tenía pequeñas grietas como si fuera de porcelana vieja. Y había algo más extraño. Su vestido estaba mojado desde la cintura hacia abajo, como si hubiera estado caminando en agua. «Necesito que me ayudes a encontrarlo», me dijo. Él me prometió que vendría por mí el día de nuestra boda. Pero nunca llegó. Me quedé esperando en la iglesia hasta que el padre decidió que ya no iba a venir. Esa misma noche me fui al río. No podía vivir con la vergüenza y el dolor. Cuando dijo esto entendí por qué su vestido estaba mojado. Elena había terminado con su vida en el río la noche de su boda fallida. «Pero ahora he regresado», siguió diciendo. «Y sé que él también está aquí, en algún lugar del cementerio. Solo necesito que alguien me ayude a buscarlo. Alguien que esté vivo y pueda ver lo que yo no puedo ver». Mi tío finalmente abrió los ojos y me miró con una expresión de terror que nunca había visto antes. «Roberto», me susurró, «no hagas lo que te pida, por favor». Pero Elena escuchó lo que dijo mi tío, y su sonrisa se hizo aún más grande. «Tu tío no entiende», me dijo. «Él tiene miedo porque no sabe lo que es el amor verdadero. Pero tú sí, ¿verdad, Roberto? Tú tienes novia. Tú sabes lo que se siente amar a alguien con toda el alma». Esto me sorprendió mucho porque era cierto que tenía novia, pero nunca le había hablado de ella a mi tío, al menos no que yo recordara. «Si tu novia desapareciera de repente», siguió Elena, «¿no harías todo lo posible por encontrarla? ¿No buscarías en todos lados hasta dar con ella?» Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Solo quiero encontrar a mi prometido para poder descansar en paz. La lógica de Elena parecía razonable, pero había algo en su voz que me decía que no era tan simple como ella lo hacía parecer. «¿Cómo se llama él?», le pregunté. «Miguel Santos», me respondió inmediatamente. Era muy guapo, con ojos verdes y cabello castaño. Trabajaba en la hacienda de la familia Rodríguez. Nos íbamos a casar el 15 de septiembre de 1952. Todo estaba listo, la iglesia, la fiesta, mi vestido. Elena se tocó el vestido con las manos y por un momento pareció perderse en sus recuerdos. Pero algo pasó esa mañana. Miguel no llegó a la iglesia y tampoco regresó a la hacienda. Todos dijeron que se había ido del pueblo, que me había abandonado. Pero yo sé que eso no es cierto. Miguel me amaba de verdad. Algo malo le pasó, estoy segura. Mi tío me jaló de la manga y me susurró al oído: «Roberto, no le creas nada. Ella no quiere encontrarlo para descansar en paz. Quiere encontrarlo para llevárselo con ella».
Elena escuchó lo que dijo mi tío, y su expresión cambió completamente. Ya no sonreía. Su cara se puso muy seria y sus ojos blancos parecían brillar con una luz fría. Tu tío no sabe de lo que habla, dijo con voz muy dura. Él nunca ha amado a nadie de verdad. Pero tú me vas a ayudar, ¿verdad, Roberto? Porque si no lo haces, nunca podrás salir de aquí. Cuando dijo esto, miré hacia la salida del cementerio y me di cuenta de algo terrible. La puerta de hierro que habíamos dejado abierta cuando entramos ahora estaba cerrada. Y no era solo eso. Alrededor de todo el cementerio había aparecido una especie de niebla gris muy espesa. No podíamos ver nada más allá de las tumbas. Era como si el cementerio se hubiera separado del resto del mundo. ¿Qué hiciste?, le pregunté a Elena, tratando de controlar el pánico que sentía. No hice nada malo, me respondió con esa sonrisa horrible otra vez. Solo me aseguré de que no te fueras antes de ayudarme. El cementerio va a permanecer cerrado hasta que encuentres a Miguel. Pueden ser horas, días, semanas, el tiempo que sea necesario. Mi tío se puso de pie muy despacio y trató de caminar hacia la puerta, pero cuando llegó al borde de la niebla, rebotó como si hubiera chocado contra una pared invisible. Es inútil, le dijo Elena. Nadie puede salir hasta que cumplan mi petición. Ahora, Roberto, empecemos a buscar. Estoy segura de que Miguel está enterrado en algún lugar de este cementerio. Solo tienes que leer todos los nombres en las lápidas hasta que lo encontremos. Elena empezó a flotar hacia la sección más antigua del cementerio y me hizo una seña para que la siguiera. No tenía otra opción. Mi tío caminó a mi lado, susurrándome consejos que no podía entender bien porque estaba demasiado asustado para concentrarme. Empezamos a revisar tumba por tumba. Elena se quedaba flotando a mi lado mientras yo leía los nombres en voz alta. Algunas lápidas eran muy difíciles de leer porque las letras estaban borrosas o cubiertas de musgo. Otras estaban rotas y solo se podían leer pedazos del nombre. Después de revisar como 50 tumbas, empecé a sentirme muy cansado. También tenía mucha sed, pero Elena no me dejaba parar ni por un segundo. Sigue buscando, me decía cada vez que trataba de descansar. Él tiene que estar aquí en algún lugar. Fue hasta que llegamos a una sección que estaba muy escondida entre los árboles que encontramos algo extraño. Había una tumba que no tenía lápida, solo una cruz de madera muy vieja que estaba medio caída. En la cruz había algo escrito con un cuchillo, pero las letras eran muy pequeñas y difíciles de leer. Me acerqué más y encendí la linterna de mi tío para poder ver mejor. Lo que leí me heló la sangre. Miguel Santos, 1925-1952. Aquí yace quien murió por no cumplir su promesa. Elena se acercó flotando, y cuando vio lo que había escrito en la cruz soltó un grito que me lastimó los oídos. No era un grito normal, era como si todos los sonidos más horribles del mundo hubieran salido de su garganta al mismo tiempo. Después del grito, Elena se quedó muy quieta mirando la tumba de Miguel. Lo encontré, susurró. Por fin lo encontré. Pero cuando volteó a vernos, su cara ya no se veía triste, se veía furiosa. Sus ojos blancos ahora brillaban como dos lámparas y su sonrisa se había vuelto cruel. ¿Vieron lo que dice la cruz?, nos preguntó con voz muy peligrosa. Dice que murió por no cumplir su promesa. ¿Saben lo que eso significa? Mi tío y yo no nos atrevimos a responder. Significa que Miguel no vino a buscarme porque ya estaba muerto, siguió diciendo Elena. Pero eso no importa. Ahora que sé dónde está, podemos estar juntos para siempre. Elena puso sus manos sobre la tierra de la tumba de Miguel y empezó a cavar con las uñas. La tierra se movía sola, como si hubiera algo debajo que estuviera tratando de salir. Elena, por favor, le dije tratando de calmarla. Ya encontraste lo que buscabas, ahora puedes descansar en paz. Ella se rió con una risa que sonaba como cristales rotos. Descansar en paz, no, Roberto. Ahora es cuando empieza lo verdaderamente interesante. Miguel y yo vamos a estar juntos y ustedes nos van a acompañar para siempre. La tierra siguió moviéndose sola mientras Elena cantaba esa canción triste que habíamos escuchado antes. Pero ahora las palabras sonaban diferentes, más amenazantes. De repente, escuchamos un ruido que venía de debajo de la tierra. Era como si alguien estuviera arañando desde adentro, tratando de salir. Mi tío me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar el hueso. Roberto, me susurró con voz desesperada. Tenemos que correr, ahora mismo. Pero cuando tratamos de alejarnos, Elena volteó hacia nosotros y nos miró con esos ojos terribles. No se muevan de ahí,
nos dijo con una voz que ya no sonaba humana. Si se van antes de que Miguel salga, los voy a perseguir hasta el fin del mundo. La tierra sobre la tumba de Miguel empezó a agrietarse como si hubiera un terremoto muy pequeño. Las grietas se hicieron más grandes y de ellas empezó a salir un olor muy feo, como a comida podrida. Elena se veía cada vez más emocionada mientras esperaba. Sus ojos blancos brillaban con una luz que me lastimaba la vista. «Ya viene», susurró. «Ya viene mi Miguel querido». De repente una mano muy pálida salió de la tierra, después otra mano, y finalmente la cabeza. Lo que salió de esa tumba no era Miguel Santos, no era ninguna persona. Era algo que había sido persona hace mucho tiempo, pero que ahora era otra cosa completamente diferente. Su cara estaba completamente descompuesta, con pedazos de piel colgando como trapos viejos. Sus ojos eran dos huecos negros y vacíos. Su ropa estaba hecha pedazos y cubierta de tierra y gusanos. Pero Elena lo miraba como si fuera la cosa más hermosa del mundo. «Miguel, mi amor», le dijo con voz muy dulce. «Por fin estamos juntos otra vez». La cosa que había sido Miguel Santos se puso de pie muy despacio. Cuando estuvo completamente fuera de la tumba, caminó hacia Elena con movimientos muy raros, como si fuera un títere manejado por hilos invisibles. Elena corrió hacia él y lo abrazó con mucha fuerza. «Ahora ya nunca nos vamos a separar», le dijo mientras lo besaba en lo que quedaba de su cara. Pero Miguel no le respondió con cariño. En lugar de eso, puso sus manos alrededor del cuello de Elena y empezó a apretarlo. Elena trató de gritar, pero no podía porque él la estaba ahorcando. Sus ojos blancos se pusieron más grandes y brillantes mientras trataba de zafarse. «Miguel, ¿qué estás haciendo?», logró susurrar. «Soy yo, Elena, tu prometida». Pero la cosa que había sido Miguel no paró. Siguió apretando hasta que Elena dejó de moverse. Cuando terminó, la soltó y el cuerpo de Elena cayó al suelo como un muñeco roto. Por un momento pensé que todo había terminado, que Elena había desaparecido para siempre. Pero me equivoqué. Elena se levantó otra vez, pero ahora se veía diferente. Su vestido blanco se había vuelto gris y sucio. Su piel pálida ahora tenía manchas oscuras como moretones viejos. Y sus ojos blancos ahora estaban rodeados de círculos negros. «Ahora entiendo», le dijo a Miguel con una sonrisa muy fea. «Tú también tienes hambre». Miguel asintió con la cabeza y los dos voltearon a vernos. «Es hora de cenar», dijo Elena. Mi tío y yo empezamos a correr hacia la salida del cementerio, pero la niebla seguía ahí. No importaba hacia dónde corriéramos. Siempre terminábamos en el mismo lugar. Elena y Miguel nos seguían muy despacio, como si supieran que no teníamos a dónde ir. «No pueden escapar», gritaba Elena. «Este cementerio ahora es nuestro hogar y ustedes van a quedarse aquí con nosotros». Corrimos entre las tumbas durante lo que pareció horas. Mi tío se tropezó varias veces y yo tuve que ayudarlo a levantarse. Cada vez estaba más cansado y respiraba con mucha dificultad. «Roberto», me dijo cuando paramos a descansar detrás de una tumba grande, «yo ya no puedo más. Déjame aquí y sigue corriendo». «No», le respondí, «no te voy a abandonar». Pero mientras hablábamos, Elena y Miguel aparecieron detrás de nosotros. «¿Ya se cansaron de correr?», preguntó Elena. «Qué bueno, porque nosotros también nos cansamos de perseguirlos». Miguel se acercó a mi tío y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Mi tío gritó y trató de zafarse, pero Miguel era mucho más fuerte. «Roberto», me gritó mi tío, «corre, sal de aquí y nunca regreses». Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado de terror viendo cómo Miguel llevaba a mi tío hacia su tumba abierta. Elena se me acercó y puso su mano fría en mi mejilla. «No te preocupes», me dijo con voz muy suave. «No va a doler mucho. Y después vamos a ser una familia muy feliz. Tú vas a ser el hermano que nunca tuve, y tu tío va a ser nuestro padre. Vamos a estar juntos para siempre, jugando entre las tumbas, cantando canciones tristes, esperando a que lleguen más visitantes». Eso fue hace 3 años. Desde entonces, mi tío y yo vivimos en el cementerio de San Miguel. Durante el día dormimos bajo la tierra, en tumbas que Elena preparó especialmente para nosotros. Durante la noche salimos a caminar entre las lápidas esperando a que llegue alguien nuevo. Elena y Miguel se ven muy felices ahora. Pasan los días contándose historias de cuando estaban vivos y planeando lo que van a hacer con los próximos visitantes. A veces vienen familias a visitar a sus difuntos. A veces vienen jóvenes que quieren asustarse un poco explorando el cementerio. A veces vienen personas como yo, que no creen en fantasmas. Elena siempre encuentra la manera de convencerlos para que se queden. Unas veces usa la historia de amor triste,
Otras veces finge necesitar ayuda, y cuando nada más funciona, usa la niebla para que no puedan escapar. Mi tío ya no habla mucho. La mayor parte del tiempo se queda sentado en su tumba, mirando hacia la nada. A veces lo escucho llorar muy bajito, pero cuando trato de consolarlo, él me mira como si no me reconociera. Yo todavía recuerdo mi vida de antes. Recuerdo mi trabajo, mi casa, mi novia. Pero cada día esos recuerdos se vuelven más borrosos, como fotografías viejas que se van decolorando. Elena dice que es normal, que pronto voy a olvidar todo y voy a ser completamente feliz aquí. Dice que la memoria de la vida anterior solo trae dolor y que es mejor dejarla ir. A veces trato de recordar el nombre de mi novia, pero ya no puedo. A veces trato de recordar cómo era mi casa, pero solo veo imágenes muy confusas. Lo único que recuerdo con claridad es esa primera noche en el cementerio. El miedo que sentí cuando vi a Elena por primera vez, la desesperación cuando me di cuenta de que no podíamos escapar, y la certeza de que nunca iba a salir de ahí. Ahora cuando veo a los visitantes nuevos, siento un poco de pena por ellos. Sé exactamente lo que van a pasar. Sé que van a tratar de correr, que van a buscar una salida que no existe. Sé que van a rogarle a Elena que los deje ir, y sé que al final van a terminar como nosotros, viviendo para siempre en este lugar frío y silencioso, esperando la llegada de nuevas víctimas. Porque esa es la verdad sobre el cementerio de San Miguel. Una vez que entras de noche, nunca sales. Elena y Miguel se aseguran de eso, y nosotros, los que ya estamos aquí, los ayudamos. No porque queramos, sino porque ya no tenemos otra opción. Esta noche van a venir dos jóvenes que quieren hacer un video para internet. Elena ya los está esperando. Dice que van a ser una muy buena adición a nuestra familia, y yo voy a estar ahí, viendo cómo todo vuelve a empezar, viendo cómo Elena usa su sonrisa terrible para atraerlos, viendo cómo la niebla cierra todas las salidas, viendo cómo dos personas más pierden para siempre su oportunidad de ser libres. Porque así es como funciona este lugar. Así ha funcionado durante 70 años, y así va a seguir funcionando hasta el fin de los tiempos. Sin esperanza, sin escape, sin final. Los cementerios siempre me han parecido sitios extraños, no solo por lo obvio, sino porque hay algo en el aire que se siente diferente. Como si las personas que ya no están aquí todavía quisieran decirnos algo importante. Lo que voy a contarte no es una historia inventada. Es algo que me pasó a mí, Carlos Mendoza Ruiz, de Guadalajara, Jalisco, hace apenas 3 meses. Todavía no puedo dormir bien por las noches, y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas imágenes que ojalá pudiera borrar de mi mente para siempre. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica de textiles donde había trabajado durante 8 años. La situación económica estaba muy difícil en casa. Mi esposa María estaba esperando nuestro segundo hijo, y mi niña de 4 años, Sofía, necesitaba medicinas caras para su asma. Fue mi cuñado Roberto quien me habló del trabajo. Me dijo que el cementerio municipal estaba buscando a alguien para el turno de noche. El trabajo consistía en hacer rondas cada 2 horas para asegurarme de que todo estuviera en orden, nada más. El pago era bueno, muy bueno para hacer un trabajo tan sencillo. Eso debió haberme puesto a pensar, pero la desesperación no te deja ver las cosas con claridad. Necesitaba ese dinero. El primer día fui a hablar con el señor Ramírez, el administrador del cementerio. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos muy claros que me daban cierta desconfianza. Cuando le dije que venía por el trabajo de vigilante nocturno, su expresión cambió completamente. Se quedó callado durante varios segundos como si estuviera pensando muy bien lo que iba a decirme. Luego me preguntó si realmente necesitaba el trabajo. Le dije que sí, que era urgente. Asintió lentamente y me explicó las reglas. Debía llegar a las 10 de la noche e irme a las 6 de la mañana. Tenía que caminar por todo el cementerio cada 2 horas, llevando una linterna y un radio para reportar cualquier cosa extraña. Me advirtió que algunas veces los jóvenes se metían por las noches a hacer travesuras y que si veía algo así, debía llamar de inmediato a la policía. Pero luego me dijo algo que me extrañó mucho. Me pidió que nunca, bajo ninguna circunstancia, me acercara a la sección más antigua del cementerio, la que estaba en la parte de atrás, después de la capilla. Me dijo que esa área tenía problemas de estructura y que era peligroso caminar por ahí de noche.
Acepté el trabajo sin hacer más preguntas. Necesitaba ese dinero más de lo que me preocupaban las advertencias de un señor mayor que probablemente solo quería asustarme. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué puntualmente a las 10 de la noche. El señor Ramírez me estaba esperando en la entrada principal con las llaves y el equipo que iba a necesitar. Me mostró la caseta pequeña donde podía descansar entre rondas. Me explicó cómo usar el radio y me dio un mapa del cementerio marcando la ruta que debía seguir. La caseta era muy sencilla. Tenía una mesa, una silla, un pequeño refrigerador y un baño. En la pared había un reloj viejo que hacía un ruido extraño cada vez que se movían las manecillas. También había una repisa con algunos libros viejos y una radio pequeña para escuchar música. Cuando el señor Ramírez se fue, me quedé completamente solo. El cementerio de noche era muy diferente a como se veía de día. Las sombras de los árboles creaban formas extrañas sobre las lápidas y el viento hacía ruidos raros entre las ramas, pero no me asusté. Había trabajado turnos nocturnos antes en la fábrica y estaba acostumbrado a estar despierto cuando todo el mundo dormía. Además, pensé que un cementerio de noche no podía ser más peligroso que caminar por las calles de la ciudad a esas horas. Mi primera ronda la hice a las 12 de la noche. Tomé la linterna y salí de la caseta. El cementerio era más grande de lo que pensaba. Tenía varias secciones divididas por caminos de tierra, y cada sección tenía diferentes tipos de tumbas. Algunas eran muy sencillas, solo una cruz de madera con el nombre de la persona. Otras eran más elaboradas, con lápidas de mármol y hasta pequeñas estatuas. En la parte del centro había un área con mausoleos familiares, construcciones más grandes donde enterraban a familias completas. Todo estaba muy silencioso. Solo se escuchaba el ruido de mis pasos sobre la tierra y el viento moviéndose entre las hojas de los árboles. De vez en cuando pasaba algún carro por la calle que estaba junto al cementerio, pero por lo general, era un silencio total. Terminé mi primera ronda sin problemas. No vi nada extraño, no escuché nada raro. Regresé a la caseta y me puse a leer uno de los libros que estaban en la repisa para pasar el tiempo hasta la siguiente ronda. Pero cuando fueron las 2 de la mañana, algo cambió. Salí para hacer mi segunda ronda y de inmediato noté que el aire se sentía diferente. Más pesado, como cuando va a llover, pero no había nubes en el cielo. La luna estaba llena y brillaba mucho, lo cual me ayudaba a ver mejor, pero también hacía que las sombras se vieran más profundas y oscuras. Comencé mi recorrido por la ruta normal, pero cuando pasé junto a la capilla que estaba en el centro del cementerio, escuché algo. Al principio pensé que era un gato o algún animal, pero el sonido era diferente. Parecía como si alguien estuviera llorando muy bajito. Me detuve y escuché con más atención. El sonido venía de la parte de atrás de la capilla, justo en dirección a la sección antigua que el señor Ramírez me había dicho que no visitara. El llanto era muy suave, casi como un susurro, pero era claramente de una persona. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien se había metido al cementerio y estaba ahí haciendo alguna travesura, como me había explicado el administrador. Pero algo en ese llanto me daba mucha tristeza. No sonaba como alguien que estuviera jugando o molestando, sonaba como alguien que realmente estaba sufriendo mucho. Caminé despacio hacia el sonido, tratando de no hacer ruido con mis pasos. Cuando llegué a la esquina de la capilla, vi que había un pequeño sendero que llevaba hacia la parte antigua del cementerio. El sendero estaba cubierto de hierba alta y se veía como si nadie hubiera caminado por ahí en mucho tiempo. El llanto se escuchaba más claro ahora. Era definitivamente una mujer y sonaba como si estuviera muy desesperada. Pensé que tal vez alguien había perdido a un familiar hace poco y había venido a visitarlo por la noche para estar a solas con su dolor. A pesar de la advertencia del señor Ramírez, decidí acercarme un poco más. No podía dejar a una persona sufriendo ahí sola, especialmente si era una mujer que podía estar en peligro. Caminé muy despacio por el sendero, alumbrando con mi linterna hacia adelante. Las lápidas en esta parte del cementerio eran muy diferentes a las de la sección principal. Eran mucho más viejas. Algunas estaban rotas o cubiertas de musgo. Los nombres que alcanzaba a leer tenían fechas de muchos años atrás.
algunos de principios del siglo pasado. El llanto se hacía más fuerte a medida que me acercaba, pero no podía ver a nadie. La hierba estaba muy alta y había muchos árboles que bloqueaban la luz de la luna. De repente, el llanto se detuvo completamente. Me quedé inmóvil, esperando a ver si volvía a escuchar algo. El silencio era total ahora. Ni siquiera se escuchaba el viento. Era como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápidamente, alumbrando con la linterna hacia atrás, pero no había nadie ahí. El sendero por donde había venido estaba vacío, pero estaba completamente seguro de haber escuchado pasos, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas que cubrían el suelo. Decidí regresar a la caseta. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos por ser mi primera noche. Además, había desobedecido las instrucciones del señor Ramírez, y no quería perder el trabajo el primer día. Mientras caminaba de regreso, sentí como si alguien me estuviera siguiendo. Varias veces me volteé para alumbrar hacia atrás, pero nunca vi nada. Sin embargo, la sensación de que había alguien más ahí conmigo era muy fuerte. Cuando llegué a la caseta, estaba sudando mucho, a pesar de que la noche estaba fresca. Me senté en la silla y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido algún animal, o que mi imaginación me había jugado una mala pasada por estar nervioso en mi primer día de trabajo, pero cuando revisé el reloj, me di cuenta de algo muy extraño. Cuando había salido para hacer la ronda eran las 2 de la mañana exactas, pero ahora el reloj marcaba las 4:10. Había estado fuera más de 2 horas cuando yo estaba seguro de que habían pasado solamente unos 20 o 30 minutos. Intenté convencerme de que el reloj estaba mal, o que tal vez yo había perdido la noción del tiempo por estar concentrado en los ruidos que había escuchado. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. A las 4:30 decidí hacer mi siguiente ronda. Aunque todavía faltaba tiempo, quería asegurarme de que todo estuviera normal y tratar de olvidar lo que había pasado antes. Esta vez me mantuve alejado de la sección antigua y seguí exactamente la ruta que me habían marcado. Todo parecía estar en orden. No escuché más llantos, no vi nada extraño, no sentí que me estuvieran siguiendo, pero cuando pasé frente a un mausoleo familiar que estaba cerca del centro del cementerio, algo llamó mi atención. La puerta del mausoleo estaba ligeramente abierta, y por la rendija salía una luz muy tenue, como la de una vela. Esto sí era algo que debía reportar. Alguien definitivamente se había metido al cementerio y estaba dentro de esa construcción. Tal vez eran los jóvenes de los que me había hablado el señor Ramírez, o tal vez alguien que buscaba refugio para pasar la noche. Me acerqué con cuidado al mausoleo. Era una construcción de piedra gris, con columnas a los lados y un techo triangular como una pequeña iglesia. En la parte de arriba tenía grabado el apellido Morales y una fecha, 1924. La puerta era de hierro forjado con vidrios, y efectivamente estaba entreabierta. La luz que salía de adentro era muy débil y parpadeaba ligeramente, como si fuera una vela que estaba a punto de apagarse. Toqué la puerta suavemente y dije en voz baja: Disculpe, ¿hay alguien ahí? Este lugar está cerrado al público durante la noche. No hubo respuesta, pero la luz se movió, como si alguien hubiera movido la vela del lugar. Empujé la puerta un poco más y asomé la cabeza. Adentro había 3 tumbas, una en cada pared, con placas de mármol que tenían nombres y fechas grabados. En el centro del pequeño espacio había efectivamente una vela encendida, puesta sobre el suelo, pero no había nadie más ahí. La vela estaba completamente sola, encendida en medio de ese lugar cerrado, sin que hubiera ninguna persona que la hubiera puesto ahí. Y lo más extraño de todo era que la vela parecía nueva, como si alguien la hubiera encendido hace pocos minutos. En ese momento sentí un frío terrible que me recorrió todo el cuerpo, y supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. Cerré la puerta del mausoleo rápidamente y caminé hacia la caseta lo más rápido que pude sin correr. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué, me senté y traté de pensar con lógica sobre lo que había visto. Tal vez alguien había estado ahí antes y había olvidado apagar la vela. O tal vez el viento había cerrado la puerta después de que esa persona se fuera. Tenía que haber una explicación normal para todo lo que estaba pasando.
pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Decidí llamar al señor Ramírez para reportar lo que había visto. Tomé el teléfono que estaba en la caseta y marqué su número. El teléfono sonó muchas veces antes de que contestara. Su voz sonaba cansada y un poco molesta por la hora. Señor Ramírez, soy Carlos, el vigilante nuevo. Disculpe que lo llame tan tarde, pero encontré algo extraño. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego me preguntó qué había pasado. Le conté sobre el llanto que había escuchado cerca de la sección antigua, aunque no le dije que me había acercado hasta ahí. También le hablé de la vela encendida en el mausoleo de la familia Morales. Cuando terminé de explicar, el señor Ramírez no habló durante varios segundos. Finalmente me dijo que apagara la vela y que cerrara bien la puerta del mausoleo. Me pidió que no me acercara más a la sección antigua por ningún motivo, y que si volvía a escuchar algo extraño, no investigara, sino que me quedara en la caseta hasta la mañana. Su tono de voz era muy serio, casi como si estuviera preocupado o asustado. Eso me dio aún más miedo. Después de colgar el teléfono, me quedé pensando en lo que me había dicho. ¿Por qué había sido tan específico con sus instrucciones? ¿Por qué no quería que investigara si escuchaba algo? ¿Qué sabía él que yo no sabía? A pesar de todo, necesitaba el trabajo. Decidí que haría exactamente lo que me había dicho. No me acercaría a la sección antigua, apagaría la vela del mausoleo, y si pasaba algo más, me quedaría en la caseta hasta que amaneciera. Salí otra vez para ir al mausoleo de los Morales. Esta vez caminé muy rápido, sin mirar hacia los lados, enfocado solamente en llegar, apagar la vela y regresar. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada completamente. Esto me extrañó mucho, porque yo estaba seguro de haberla dejado entreabierta cuando salí corriendo. La empujé para abrirla, pero estaba cerrada con llave desde adentro. ¿Cómo podía estar cerrada con llave desde adentro si no había nadie ahí? Alumbré con la linterna a través de los vidrios de la puerta. La vela seguía encendida, pero ahora había algo más. En el suelo, junto a la vela, había flores frescas, rosas rojas que se veían como si las hubieran cortado hace pocas horas. No habían estado ahí cuando yo había mirado la primera vez. Estaba completamente seguro de eso. Regresé a la caseta casi corriendo. Ya no sabía qué pensar. Tal vez había otra entrada al mausoleo que yo no había visto. Tal vez alguien más tenía llaves y había entrado después de que yo me fuera. Tenía que haber una explicación lógica. Decidí no salir más hasta las 6 de la mañana. Me quedé en la caseta tratando de leer para distraerme, pero no podía concentrarme. Cada ruido me ponía muy nervioso. Cerca de las 5 de la mañana, cuando ya casi amanecía, escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla muy despacio. ¿Quién podía estar ahí a esa hora? El señor Ramírez no tenía por qué venir hasta las 6, cuando terminara mi turno. ¿Quién es?, pregunté sin abrir la puerta. No hubo respuesta, pero volvieron a tocar. Toc, toc, toc. Los mismos 3 golpes suaves. Miré por la ventana pequeña que tenía la caseta, pero no pude ver a nadie. Había empezado a salir el sol, pero todavía estaba oscuro, y las sombras de los árboles cubrían la entrada. Los golpes se repitieron una tercera vez, pero ahora sonaban más insistentes. Tomé mi linterna y abrí la puerta lentamente. No había nadie ahí. Salí de la caseta y alumbré hacia todos lados. El cementerio estaba completamente vacío. No había ni una sola persona a la vista, y no se escuchaba ningún ruido de pasos alejándose o de alguien escondiéndose. Pero en el suelo, justo frente a la puerta de la caseta, había algo que me heló la sangre. Había una rosa roja, exactamente igual a las que había visto en el mausoleo. Estaba puesta ahí con mucho cuidado, como si alguien la hubiera dejado especialmente para mí. Junto a la rosa había una nota pequeña escrita a mano con letra muy elegante. La tomé con manos temblorosas y la leí. Carlos, necesito que me ayudes. Ven a la sección antigua cuando oscurezca otra vez. Por favor, no me abandones como hicieron los demás. La nota estaba firmada con un nombre, Elena. En ese momento llegó el señor Ramírez para relevarme del turno. Cuando me vio parado ahí con la nota en las manos y la rosa en el suelo, su cara se puso completamente blanca. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó con voz temblorosa.
Le expliqué lo que había pasado. Cuando terminé, él tomó la nota y la leyó. Sus manos también temblaban. Carlos, me dijo muy serio, tienes que prometerme que no vas a volver mañana en la noche. Le pregunté por qué, pero él solo negó con la cabeza. Hay cosas en este cementerio que es mejor no despertar. Elena lleva muchos años buscando a alguien que la ayude, pero todos los que lo han intentado... No terminó la frase. ¿Todos los que lo han intentado qué?, le pregunté. Nunca más regresaron a sus casas, me dijo mirándome directamente a los ojos. Y sus familias nunca volvieron a saber de ellos. Me pagó por mi primera noche de trabajo y me pidió otra vez que no regresara. Pero cuando llegué a mi casa y vi a mi esposa embarazada y a mi niña con tos por su asma, supe que no tenía opción. Necesitaba ese dinero. Y por alguna razón que no podía explicar, sentía que Elena realmente necesitaba mi ayuda. Esa noche, a pesar de las advertencias del señor Ramírez, regresé al cementerio. Esta vez no fui a la caseta. Llegué directamente a las 10 de la noche y caminé hacia la sección antigua. Ya había tomado mi decisión. Si Elena necesitaba ayuda, yo iba a dársela. Tal vez el señor Ramírez solo estaba tratando de asustarme por alguna razón que yo no entendía. El sendero hacia la parte antigua estaba más claro esta vez, como si alguien hubiera cortado la hierba durante el día. La luna volvía a estar llena, y podía ver todo con bastante claridad sin necesidad de usar mucho la linterna. Cuando llegué a la sección antigua, inmediatamente noté que algo era diferente. Muchas de las lápidas viejas tenían flores frescas, todas rosas rojas como la que había encontrado en la caseta. Era como si alguien hubiera estado decorando toda el área especialmente para mi visita. Elena, dije en voz no muy alta, estoy aquí, vine como me pediste en la nota. Al principio no pasó nada, pero después de unos minutos escuché de nuevo el llanto que había oído la noche anterior. Esta vez sonaba más cerca y más claro. Era definitivamente una mujer joven, y parecía estar muy triste. Siguiendo el sonido, caminé entre las lápidas hasta llegar a una que era diferente a todas las demás. Era de mármol blanco, muy bien cuidada, y se veía mucho más nueva que las otras. En la parte de arriba tenía grabado Elena Morales, 1902-1924, murió esperando a su amor verdadero. El llanto parecía venir directamente de esa tumba. «¿Elena? ¿Eres tú?», pregunté acercándome más a la lápida. El llanto se detuvo inmediatamente y entonces escuché una voz. Era suave y dulce, pero tenía algo extraño, como si viniera de muy lejos. «Carlos, gracias por venir. Sabía que eras diferente a los demás. Sabía que no me ibas a abandonar». Miré hacia todos lados, pero no podía ver a nadie. La voz parecía venir del aire mismo. «¿Dónde estás?», le pregunté. «No puedo verte». «Estoy aquí, Carlos, siempre he estado aquí, esperando a alguien que pudiera ayudarme. ¿Qué necesitas que haga?». Hubo un silencio largo. Luego la voz volvió a hablar, pero ahora sonaba más triste. «Llevo más de 100 años esperando a que Miguel regrese por mí. Me prometió que se casaría conmigo, pero se fue del pueblo y nunca volvió. Murió en la ciudad, lejos de aquí, sin cumplir su promesa. Lo siento mucho, Elena, pero no entiendo cómo puedo ayudarte. Necesito que traigas a Miguel aquí conmigo. Necesito que estemos juntos para poder descansar en paz». No entendía lo que me estaba pidiendo. Miguel había muerto hace muchos años. ¿Cómo podía traerlo? Como si hubiera leído mis pensamientos, Elena continuó hablando. «Miguel está enterrado en el cementerio de San Pedro en la ciudad. Si traes sus restos aquí y los pones junto a los míos, podremos estar juntos para siempre, y yo podré descansar». Esto me parecía muy extraño, pero le dije que lo intentaría. Le pregunté cómo podía encontrar la tumba de Miguel en un cementerio tan grande. «Yo te guiaré», me dijo, «pero tienes que hacerlo esta misma noche, no puedo esperar más». En ese momento sentí algo muy raro. Era como si una fuerza invisible me estuviera jalando, obligándome a levantarme y caminar hacia la salida del cementerio. No era mi propia voluntad, sino como si alguien más estuviera controlando mis movimientos. Caminé como en un sueño hasta mi carro, que había dejado estacionado afuera del cementerio. Subí y manejé hacia la ciudad, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. Era como si Elena estuviera dentro de mi cabeza
dirigiendo cada uno de mis movimientos. Llegué al cementerio de San Pedro cerca de las 2 de la mañana. Era mucho más grande que el municipal y tenía una seguridad mejor. Pero extrañamente, cuando llegué a la entrada principal, la reja estaba abierta. Caminé entre las tumbas siguiendo una sensación extraña, como si supiera exactamente hacia dónde tenía que ir. No usé la linterna porque sabía exactamente por dónde caminar, aunque nunca había estado ahí antes. Después de caminar durante varios minutos, llegué a una tumba sencilla con una lápida de piedra gris. El nombre grabado decía: Miguel Herrera, 1898-1950. Descanse en paz. Sin pensar en lo que estaba haciendo, me arrodillé junto a la tumba y comencé a cavar con mis propias manos. La tierra estaba blanda, como si alguien más hubiera cavado ahí recientemente. No sé cuánto tiempo estuve cavando. Perdí completamente la noción del tiempo, como me había pasado la noche anterior. Solo sabía que tenía que llegar hasta el fondo y encontrar lo que Elena necesitaba. Cuando mis manos tocaron algo duro, supe que había llegado al lugar correcto. Era una caja de madera muy vieja. La saqué de la tierra y la abrí. Adentro había huesos muy viejos y pedazos de tela descompuesta. Tomé todo lo que pude cargar y lo puse en una bolsa que había encontrado junto a la tumba. Regresé a mi carro y manejé de vuelta al cementerio municipal. Todo el tiempo sentía como si Elena estuviera conmigo, guiándome y diciéndome qué hacer. Cuando llegué a la sección antigua, ella me estaba esperando. Esta vez pude verla claramente. Era una mujer joven, muy hermosa, con un vestido blanco largo y el cabello negro recogido. Pero había algo terrible en sus ojos. Estaban completamente negros, sin ningún color, y cuando me miraba sentía como si me estuviera viendo directamente el alma. «Gracias, Carlos», me dijo con una sonrisa que me dio mucho miedo. «Ahora ya podemos estar juntos, Miguel y yo». Señaló un hoyo que estaba junto a su lápida. Era exactamente del tamaño perfecto para poner los restos que yo había traído. Puse la bolsa en el hoyo y comencé a cubrirla con tierra. Mientras lo hacía, Elena comenzó a brillar con una luz muy extraña, como si estuviera hecha de niebla blanca. Cuando terminé de llenar el hoyo, Elena se acercó más a mí. Su sonrisa se había vuelto aún más terrorífica. «Ahora Miguel y yo podemos descansar juntos», me dijo. «Pero tú, Carlos, tienes que quedarte aquí para asegurar que nunca nos separen otra vez». En ese momento entendí todo. Los otros vigilantes que habían desaparecido. ¿Por qué el señor Ramírez me había advertido que no regresara? Elena no solo quería que trajera a Miguel, también quería que me quedara para proteger su tumba para siempre. Traté de correr, pero no podía mover mis piernas. Era como si estuvieran pegadas al suelo. «No puedes irte, Carlos», me dijo Elena. «Ya formas parte de este lugar, como los demás que me ayudaron antes que tú». Fue entonces cuando los vi. Otros hombres parados entre las lápidas mirándome con ojos vacíos. Todos tenían la misma expresión perdida, como si fueran zombies. Reconocí a uno de ellos por una foto que había visto en el periódico hacía varios años. Era el vigilante que había desaparecido antes que yo. «Ellos también me ayudaron», dijo Elena. «Y ahora todos cuidamos de Miguel y de mí, para siempre». Sentí como mi cuerpo comenzó a cambiar. Mis manos se volvieron más pálidas y cuando traté de hablar mi voz sonaba diferente, como si viniera de muy lejos. Supe que nunca regresaría a casa. Nunca volvería a ver a mi esposa embarazada ni a mi niña con asma. Nunca conocería al hijo que estaba por nacer. Ahora formo parte del cementerio, como los demás hombres que trataron de ayudar a Elena. Durante el día dormimos bajo la tierra, pero en las noches caminamos entre las tumbas, cuidando que nadie perturbe el descanso de Elena y Miguel. Y esperamos. Esperamos a que llegue otro vigilante nuevo, alguien que necesite dinero desesperadamente y que no haga caso de las advertencias, porque Elena siempre encuentra la manera de convencer a alguien más para que la ayude. Y una vez que lo hace, ese alguien se queda aquí para siempre. Si algún día te ofrecen trabajo como vigilante nocturno en un cementerio, y el pago parece demasiado bueno para ser verdad, por favor, no aceptes. No cometas el mismo error que cometí yo, porque algunos lugares nunca te dejan ir una vez que entras en ellos, y algunos favores nunca terminan de pagarse.